ustedes Eduardo Ríos, emitiendo en directo desde Barcelona, España, para Fonored Radio. Buenas tardes, hoy es día 29 de octubre de 2024. En estos momentos son las 20:31 de la tarde y, como les decía, estamos emitiendo en directo desde Barcelona, España. Como en ocasiones anteriores, vamos a recordarles nuestro número de WhatsApp para cualquier pregunta o duda relacionada con el programa de hoy o con los programas anteriores. Nuestro número es el 34 como código internacional 611004901. Repetimos, este número es el 34 como código internacional 611004901. En el programa de hoy vamos a hablar del ictus y de los trastornos de la comunicación y sus funciones asociadas. Hoy es día 29 de octubre y es el Día Mundial del Ictus. Este Día Mundial se celebra todos los 29 de octubre de cada año con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre la prevención, detección y tratamiento del ictus. Este día es una oportunidad para sensibilizar sobre los factores de riesgo como la hipertensión, el tabaquismo y el sedentarismo, así como para educar sobre la importancia de la detección temprana y el acceso rápido a los servicios de salud. El Día Mundial del Ictus fue creado en el año 2006 por la World Stroke Organization, que es la organización mundial de referencia en la prevención y tratamiento del ictus. El propósito inicial era enfrentar el creciente impacto del ictus en la población y reducir el alto número de muertes y discapacidades que provoca. Desde entonces, esta asociación mundial organiza este día 29 de octubre campañas globales enfocadas en sensibilizar a las personas sobre los factores de riesgo, la prevención y la importancia de la atención médica temprana. Organizaciones y profesionales de la salud de todo el mundo realizan campañas para recordar que el ictus se puede prevenir en gran medida con hábitos de vida saludables y una detección rápida y oportuna. Además, el Día Mundial del Ictus destaca en la importancia del apoyo a las personas que han sobrevivido a esta enfermedad, promoviendo la rehabilitación y el respaldo de sus comunidades y familiares. El lema del Día Mundial del Ictus en este año 2024 es la realidad del ictus, vivir y convivir con alteraciones de la deglución y la comunicación. Este lema pone énfasis en las secuelas invisibles del ictus, como la disfagia, dificultad para tragar, y la afasia, dificultad para comunicarse, que afectan a muchos pacientes tras sufrir esta enfermedad. La campaña busca sensibilizar estos problemas que pueden llevar al aislamiento social y limitar la vida laboral de los afectados. Este año el enfoque también incluye la importancia de la rehabilitación y el acceso a recursos médicos, así como el rol crucial de la atención temprana para mejorar el pronóstico del paciente. Como ya habrán visto en el flyer que hemos publicitado en redes sociales y en todos los canales de difusión,
Hoy me acompaña pues mi compañero Jesús Arcas. Hola, buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Está aquí porque, bueno, él es, como en otras ocasiones ya los hemos presentado, yo por mi parte ya saben que soy logopeda, que soy audiólogo, nutricionista, y él por su parte pues es psicólogo y es logopeda y también pues es especialista en enfermedades relacionadas con el aspecto neurológico. Entonces, pues bueno, es interesante que Jesús esté aquí para darnos su punto de vista, no solamente desde el punto de vista de la rehabilitación, sino también en el tratamiento psicológico de estos pacientes. Entonces, bueno, lo primero de todo que creo que habría que marcar es pues qué es exactamente el ictus. ¿Qué nos podrías decir, Jesús? Sí, antes de dar una de las definiciones, siempre, como todo hay múltiples, decir que la importancia de entender qué es una cosa, sobre todo me ayuda a saber qué proceso me espera y en qué proceso o momento puedo estar. Porque la definición de un concepto lo que al final es orienta a cómo Ujú, te puedes sentir, lo que te puede pasar y cómo has de actuar. claro. Entonces, esto es una aclaración que siempre me gusta hacer porque cuando decimos, por ejemplo, que el ictus es una alteración brusca, cuando decimos que algo es brusco ya estamos diciendo, uy, hay un antes y un después, en un instante, por lo tanto, ahí a nivel personal algo tiene que pasar y que no es tan fácil luego de gestionar, ¿no? Por lo tanto, el ictus es una alteración brusca de la circulación sanguínea en el cerebro. Estamos hablando de una ubicación corporal que sabemos que gestiona muchas cosas. Por lo tanto, si es brusco, interrupción sanguínea en un lugar como el cerebro, ya sabemos que lo que puede provocar es un daño en funciones cerebrales. Por lo Ujú, tanto, luego ya veremos exactamente a cuáles nos referimos, pero hay un daño a nivel de determinadas funciones y mecanismos cerebrales. Cuando esta sangre no llega al cerebro, ¿qué ocurre? Pues que hay células que mueren. Y a partir de aquí hay comportamientos asociados a esas células que también podríamos decir que desaparecen. ujú, Bueno, ya veremos qué hacemos con ello. Pero claro. esto es un poco el resumen de lo que constituye el ictus. Muy bien. Sabemos también que existen distintos tipos de ictus. Sí, sí, sí. Digamos que para un paciente lo importante no es tanto saber qué tipo de ictus, es saber las funciones asociadas, es decir, qué le ha ocurrido y qué es lo que ahora tiene que, digamos, trabajar, cuál es su Claro. punto de partida. Pero bueno, siempre es interesante para todo el mundo saber que hay dos tipos diferenciados de ictus, lo que llamamos el isquémico y el hemorrágico. Ujú, Por un lado, el primero, el isquémico, ocurre cuando un coágulo bloquea una arteria que lleva sangre al cerebro. Por lo tanto, hay un bloqueo de un claro. coágulo. Esto es un tema importante, pensemos que es un coágulo, es algo que se ha movilizado a lo largo del riego sanguíneo y ha llegado a un sitio, se ha quedado obturado y ha Ujú. generado pues como una esclusa, Sí, sí, un tapón. un tapón. Y esto es importante porque luego cuando hablamos de prevención, por aquí hay mucho que podemos trabajar. Y el segundo, el que sería hemorrágico, se produce cuando un vaso sanguíneo se rompe. Y Ujú. entonces este vaso sanguíneo se rompe a nivel cerebral y lo que genera es una pérdida de sangre que, como la cavidad cerebral está cerrada, genera una presión sobre el cerebro que afecta a unas determinadas estructuras. Claro. ¿De acuerdo? Entonces son dos aspectos. Sí, yo creo que esto para que el público lo entendiera sería pues como imaginarse una tubería de agua. Si se bloquea, no nos llega el agua a la cocina, con lo cual tenemos un problema. Ese día no vamos a poder limpiar, no vamos a poder cocinar. O lo contrario, se rompe una tubería y nos inunda toda la Y habitación. hemos de quitar todo el Exacto, parquet, levantarlo, la moqueta, los muebles, efectivamente. porque ha habido, no, ese drenaje, Claro, exacto. y además a continuación van a pasar cosas porque esa Sí, habitación no claro. la podremos utilizar. No, no, la Claro, cocina no sirve, exacto, exacto. los muebles se bufan, toda la ropa que estaba en la Ujú, parte baja queda ujú, humedecida y con moho. ujú. Entonces, bueno, hay que volverlo a reacondicionar. Claro. Sería un Ujú, poquito el tema, ¿no? No, ujú. además es curioso, no sé. ¿Sabías, por ejemplo, que el ictus es una de las principales causas de discapacidad y muerte en todo el mundo? Pues sí, 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 nos hemos preparado para hoy, he buscado esta información porque pienso que es importante y según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 15 millones de personas sufren un ictus. De ellas, un tercio fallece
y otro tercio queda con secuelas permanentes. Y en España el ictus es una enfermedad con una alta prevalencia, es decir, hay muchas personas que lo tienen y también con mucho impacto significativo en la salud. Y cada año se diagnostican entre 110.000 y 120.000 nuevos casos. Y la enfermedad aquí en España es responsable de más de 24.000 muertes anuales. Por tanto, podemos decir que el 25% de la población española sufrirá un ictus en algún momento de su vida y que además esta condición es la principal causa de discapacidad en el país. Más de 360.000 personas tienen algún tipo de discapacidad reconocida debido a haber padecido un ictus. Es decir, que estamos con cifras importantes. Sí. A mí solamente me gustaría comentar una de ellas, la del 25% de la población española sufrirá un ictus en algún momento de su vida. Pero pensemos que hay ictus que no dejan secuelas. Hay algunos que sí y otros que no. Es decir, que no dejan afectado ningún área neuronal. Pues nos afecta el lenguaje, nos afecta la memoria, nos afecta la deglución, nos afecta la marcha. Por lo tanto, hay un 25 y algunos de esos no dejan una secuela visible, aparente. Evidentemente, el cerebro queda marcado, tiene una cicatriz. Claro. Pero según en qué sentidos, no. Por lo tanto, es evidente, si hablamos de un 25%, es mucho, 1 de cada 4 es mucha afectación. Mucho, sí. Aún así, puede ser leve, pero hemos de tener en cuenta que puede ser muy amplia la afectación. Bien, ahora que ya sabemos qué es el ictus, podemos hablar de factores de riesgo. Un día como hoy, que es el Día Mundial del Ictus, pienso que una de las cosas en las que tenemos que incidir es en conocer esos factores de riesgo que podríamos hacer pues, para mejorarlos, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú qué opinas que puede hacer una persona para que tenga más o menos probabilidades de sufrir un ictus? ¿Qué factores podemos tener? Sí, antes de contestar también me gustaría contextualizar una cosa y me vuelvo a dirigir a ese 25%. 1 de cada 4. Pensemos la familia estándar española en los años 60, 70, es papá, mamá, niño, niña, 4. 1 de esas personas tendrá un ictus. Lo quiero decir así de cruel, porque ahora cuando hable de prevención y hable de determinadas cosas, me gustaría que la gente escuchara e hiciera caso. No a mí me da igual, pero que sepa realmente el prejuicio que determinadas conductas muy extendidas y muy habituales pueden generar a nivel de daño personal, a nivel de salud, a nivel de daño familiar. Por lo tanto, ahora que ya he puesto, digamos, en antecedente de la gravedad de la posible repercusión, vamos a hablar de qué cosas podemos hacer para minimizar y evitar. Porque cuando hable, por ejemplo, de cosas como el tabaquismo, entonces, a ver, las personas que fuman incrementan su posibilidad de tener un ictus en gran medida, ¿de acuerdo? Y si 1 de cada 4 puede ser afectado por un ictus y fuma, pues la gravedad puede incrementarse. Claro, solo a nivel de ejemplo. Quiero hacer un apunte, que aquí, por ejemplo, sobre todo lo sabemos cuando hacemos las primeras visitas, que preguntamos si fuma y todo el mundo dice, no fumo, porque bueno, es cierto que es quizás un hábito que está disminuyendo, sobre todo en la población masculina, pero nadie habla de lo que implica el fumar, pues marihuana, y desgraciadamente en las ciudades europeas, y en este caso Barcelona en especial, salimos a la calle y realmente algunos de nosotros estamos cansados de estar oliendo continuamente el humo del cigarrillo de marihuana que están fumando, porque parece que esto que no afecta, es increíble. Lo mismo que otras drogas que también se fuman y que parece que esto no cala en la sociedad. No, en absoluto, sí. Es que nadie habla de ello, es una cosa increíble, ¿no? Hablamos de tabaquismo, pero quizás el tabaquismo ya está un poco como obsoleto, no hay tanto tabaco, se está reduciendo, está aumentando en las mujeres, obviamente, más que los hombres, pero quizás esa otra forma de fumar se considera como más beneficiosa. Bueno, ahora ha habido una sustitución. Claro, esto también es importante de conocer, es decir, por ejemplo, sí, el tabaquismo de tabaco está disminuyendo en cierta medida, no demasiado, pero está, por ejemplo, cambiándose el hábito por el vapeo. Exacto. Y el vapeo genera otros problemas. No es inocuo, no es inocuo. Claro, quizás deberíamos de cambiar el término tabaquismo de tabaco, pero hay otras cosas que se inhalan, ese humo se inhala
y es efectivamente pues problemático. Sí, entonces yendo a más factores de riesgo, Sí. evidentemente todos los conocemos, ¿eh? Hipertensión, diabetes, colesterol elevado, obesidad, sedentarismo y, por supuesto, antecedentes familiares o temas orgánicos, etc. Bueno, una cosa que sería interesante además en el Día Mundial del Ictus, que también lo observamos en las ciudades, es la poca actividad física que hace la gente. Es decir, antes al menos pues las personas se desplazaban a pie o iban en autobús, ahora están de moda los patinetes y lo que observamos nosotros son personas cada vez más obesas encima de un patinete, Sí, que no exacto. mueven, no dan ni 2 pasos, ¿no? Sí, sí. Claro, antes, por ejemplo, se recomendaba mucho cuando venía alguien, decías, pues mira, ¿cómo te mueves por la ciudad? Pues en autobús. Bien, baja 2 paradas antes, que además no solo es una actividad física, sino también mental y psicológica muy importante. Pero ahora, ¿qué le vas a decir? Bájate del patinete y arrástralo. Es que se ríen en la cara. Claro. Entonces, claro, cada vez vemos que el conjunto de conductas asociadas generan más predisposiciones hacia enfermedades pues, cardiovasculares en general, que Claro. pueden derivar en un ictus, que es un tema que no es un aspecto puntual de tu vida, sino que te puede dejar unas consecuencias que arrastres toda tu vida. Entonces merece la pena cuidar todo este aspecto. Quiero también hacer una llamada, ¿no? Cuando hablamos de comer sano no significa comer aquello que pone en la etiqueta que es sano, ¿eh? Y utilizar pues elementos alimenticios ya precocinados que aparentemente sean sanos, porque si yo miro la contraetiqueta, veo la cantidad de sal, veo la cantidad de grasas añadidas, para Sí, que es esté cierto. jugoso todos los productos añadidos que lleva. Entonces, digamos que la recomendación es mejor que te comas un bocadillo de jamón que una cosa elaborada que aparentemente sea sana. Sí, yo puedo decir como nutricionista que hay bastante engaño en este sentido. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que comemos y muchas veces la publicidad no está todo lo controlada que debería de estar por las administraciones. Solo poner como un ejemplo, cuando encontramos un alimento que nos dice alimento light, ese alimento light va a tener mucho azúcar. Y cuando decimos bajo en azúcar va a tener mucha grasa. Entonces, porque claro, lo que aparece en la publicidad no tiene nada que ver con lo que luego se ve en la etiqueta. Entonces, como bien decía Jesús, mucho más interesante comerse una pieza de fruta o comerse algún alimento que sea pues lo más natural y porque bueno, a veces hace gracia, es decir, la gente a veces coge cosas o compra cosas en el supermercado que aparentemente son saludables y luego pues bueno, tienen problemas para elegir una leche entera, por ejemplo, que tampoco tiene tanta cantidad de grasa. A no ser que te tomes 20 litros al Claro. día, pero te tomas un vaso al día o te tomas un yogur que esté hecho con leche entera y tiene muchos más beneficios que otra cosa, porque tampoco ahorramos tanta grasa por comernos ese yogur. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, estas son cosas que a tener en cuenta que hablaremos en un futuro, Exacto. en un próximo programa de Hablando con Voz sobre temas de nutrición. Pienso que puede ser interesante. Y de todos estos factores que hemos hablado, ¿hay alguno que consideres que es más importante? A ver, todos digamos, no me gustaría decir que hay uno más importante, pero si tuviera que destacar uno por algún aspecto concreto, destacaría la hipertensión. Porque claro, ¿qué es la hipertensión? Es una presión por encima de lo normal o lo adecuado en el flujo sanguíneo y por lo tanto en la presión que la sangre ejerce sobre las paredes de las venas y arterias, de las arterias sobre todo. ¿Qué ocurre entonces? Claro, si hay una presión arterial alta y hay algún tipo de malformación o debilitamiento de alguna de las arterias, pues puede haber esta rotura que decíamos y haber o generar un ictus hemorrágico, como comentábamos. Sí, con eso también tenemos que tener cuidado porque, claro, a veces nos hacen trampas las administraciones. Y bueno, nosotros desde aquí, pues como somos una empresa privada, pues lo podemos decir. Claro, es curioso cómo los límites que considerábamos saludables en hipertensión se han ido cambiando. Es decir, hasta hace no muchos años se consideraba una persona ya hipertensa cuando su tensión estaba por encima de 120 de máxima y 75 de mínima.
y ahora ya se consideran pues 135, 140 como algo ya, bueno, aceptable. Entonces cuidado porque claro, la tendencia es a subir esos valores porque también si no, probablemente a las administraciones les saldrían los colores, porque habría muchas más personas con este tipo de riesgo, ¿no? Entonces cuidado con esto también, porque a veces aunque los aparatos nos den como una tensión aparentemente normal, vamos a intentar mantener los valores de referencia que teníamos pues hace años, Claro. porque no tiene sentido el subirlos. Sí, pero a ver, pero hay buenas noticias. Ay, sí. Si hacemos algo o dejamos de hacer algo, puede cambiar nuestra, digamos, predisposición a sufrir un ictus a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué hay No, que hacer entonces? sí, no quiere decir que si hacemos eso no tendremos y que si no lo hacemos sí. Pero si sumamos cada vez más factores de riesgo, la probabilidad aumenta y delante de cualquier situación somos el primer candidato de la lista. Claro. Voy a decir algo que es absolutamente novedoso para regular esta situación. Como veréis, hemos hecho una investigación importantísima, hemos recopilado la información a nivel mundial y vemos que los últimos estudios hablan de cosas absolutamente distintas a las que se ha hablado hasta ahora. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar un ictus o para no añadir ningún factor de riesgo? Pues mira, llevar una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y alimentos bajos en sal. Como ves, es algo que no se ha dicho nunca. Sí, vuelvo también a otro aspecto como nutricionista, importante la sal, porque ya los propios alimentos llevan sal. Entonces, como recomendación, no pasarse de unos 5 o 6 gramos al día. Y nos podríamos sorprender cuántos productos por cada 100 gramos tienen una cantidad de sal increíble. Entonces, cuidado con esto y lo podemos controlar fácilmente con las etiquetas. Totalmente. Además, hay un ejercicio muy curioso, yo lo he hecho en alguna ocasión, con el azúcar. Por ejemplo, pues no sé, no, yo no como nada, solo una magdalenita. Vale, cojo la magdalenita y pone 24 gramos por 100. Por 100, claro. Y entonces, claro, lo que haces es divides la magdalena en 4 trocitos y uno es azúcar solamente. Claro, exacto. Claro, entonces imagínate, si un sobrecito actualmente tiene unos 5 gramos, claro, te estás máximo, comiendo 5 sobres de azúcar, claro, con una magdalena. Exacto. Entonces, claro, si no ponemos las cosas en contexto, parece que no comamos nada. Claro. Pero realmente, si añadimos y vamos sumando todo lo que ingerimos, podemos ver que a lo mejor algo nos estamos excediendo. Hay una visión que me persigue desde hace muchos años, que viene un programa de televisión en el que para concienciar a una persona le preguntaron qué comía en un día y se lo pusieron todo encima de la mesa de golpe. Se asustó. Claro. Porque hasta que no tenemos una conciencia clara de lo que comemos, no vamos a hacer ningún cambio. Por eso se habla de hacer pues el diario de la dieta y todo esto. Es decir, realmente darte cuenta de lo que haces. Sí, exacto. Y como otro elemento complementario de prevención, otra cosa que es primicia mundial, nadie lo ha ni dicho nunca, que es la actividad física. Nunca lo habíamos oído, ¿verdad? Que comer bien y hacer actividad física nos ayuda a estar mejor. Nunca no lo hemos sabido. Por eso no lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Claro. Pues eso. Caminar, nadar, montar en bicicleta, cualquier actividad. Y si es combinando la parte más, digamos, de este tipo con algo más de fuerza para mantener la musculatura, que come más energía, que te mantiene más fuerte, etcétera, pues mucho mejor. Claro, y como mínimo hacer algo, es decir, al menos subir las escaleras y evitar el ascensor, lo que comentabas antes, que si íbamos en autobús, pues pararse una parada antes, intentar caminar más lo más posible, es decir, al menos en la actividad diaria intentar incrementar. Siempre integrar las cosas que hacemos en la actividad diaria. Claro. Que no sea algo que sea un sobreesfuerzo, algo imposible, algo dificultoso. Si no puedes ir un poco antes de trabajar a un gimnasio, da igual, vete andando. Al mediodía, en vez de comer sentado, pues anda a la mitad del tiempo. Luego, es decir, intégralo en tu vida diaria. Claro. No subas en el ascensor a la planta sexta a buscar papeles desde la cuarta, pues hazlo andando, etcétera, etcétera. Haz lo más fácil posible. Y ya avanzando en lo que estamos ahora desarrollando, nuestro programa de hoy,
sobre el ictus. ¿Qué signos de alerta y actuación podríamos hacer en un caso de ictus? Es decir, ¿cómo sabemos si alguien está teniendo un ictus? ¿Cómo lo podemos saber? Sí, hay varios síntomas que se pueden percibir de forma rápida. Uno es la pérdida de fuerza o la parálisis en un lado del cuerpo. Uh-huh. Se nota principalmente en la cara, en el brazo o en la pierna. Es uno de los signos más característicos. Por ejemplo, alguien está a punto de abrir la puerta de su casa con la llave y se le cae la llave y la intenta coger y es como que no tiene fuerza. Y a lo mejor sí se encuentra un poco extraño, pero no sabe qué pasa. Pues eso es un signo de alerta, por ejemplo. Claro. También, por ejemplo, visión borrosa en uno o ambos ojos, mareos, es bastante habitual, pérdida de equilibrio o un dolor de cabeza súbito e intenso. ¿De acuerdo? Todo esto que estoy diciendo, si ocurre, no podemos pensar, bueno, ya me estiro, ya veré si me recupero. Si pierdo la fuerza en el brazo, si la cara está un poco así como caído de un lado y parece que cuesta hablar, si estoy un poco la cabeza rara, inmediatamente al hospital, llamar 112, coger un taxi, ir, si estás en la calle es igual, y pasa un taxi, lo paras inmediatamente al hospital. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el tema del tiempo, la velocidad, es algo importantísimo. Es un signo importante a tener. Tanto es así que hay una técnica que se llama FAST, que en inglés significa rápido. Es en inglés, evidentemente, las iniciales, pero sí, bueno, es una especie la F de cribado, ¿no? De exacto, ¿no? Uh-huh. Entonces, la F es de face, de cara, la A de arms, brazos, la S, speech, habla, y la T, time, tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo que la cara tiene esta sensación de que un lado está como paralizado, que se acompaña a través del brazo, que queda como muerto, que el habla se hace incoherente, tiempo, es decir, hay que correr, porque Claro. el tiempo es lo más importante. Claro. ¿De acuerdo? Sí, sí. Porque el tiempo entre que se produce y se revierte o si se diagnostica y se empieza ya a hacer cosas es básico para las secuelas que puede dejar en este sentido. El tiempo, ¿sí? Uh-huh. Más vale pecar de prudente que ser prudente, que a veces pasa por no molestar, sobre todo en personas de cierta edad. No es por no molestar, pues ya me estiro un rato. No, o sea, hay estos signos, reloj a toda pastilla, da igual. Taxi, ambulancia si tarda, da igual. Taxi, me da igual. O paro a alguien a correr. Perfecto. Bueno, también este protocolo FAST que has dicho también se puede hacer como un screening más preciso, es decir, pues por ejemplo decirle a un paciente que sonría y si no puede, obviamente sabemos que tiene un problema, o por ejemplo pedirle que levante los brazos y si no puede, pues también vemos que además de debilidad no puede hacer eso, o preguntarle alguna cosa y entonces vemos que si responde de una manera confusa, pues también podemos tener o no puede en absoluto y algún problema y entonces esos tres factores ya automáticamente ya nos vamos a la parte del tiempo, ¿no? Es curioso. Bueno, les he puesto el sonido de un reloj aquí debajo, vamos a escucharlo. Se escucha perfectamente porque pienso que esto es básico para la supervivencia del paciente. Entonces, claro, ya entraríamos en una siguiente fase porque, bueno, sabemos que una persona hemos detectado que puede tener este ictus, está en el hospital, va a recibir una atención médica. ¿Qué tratamiento y rehabilitación vamos a poder tener aquí? ¿Cuáles serían los pasos que va a seguir ese paciente? En primer lugar, lo que se va a hacer es un diagnóstico, hablo médico. Nosotros estamos aquí como logopedas, psicólogos, pero es evidente que la primera intervención siempre va a ser la del equipo médico. Claro, y a nivel hospitalario además. Exactamente, porque, a ver, por ejemplo, si a nivel pues, de la ambulancia pueden hacer algún tipo pero es hospital y ver qué ocurre. Mientras tanto se van haciendo pruebas, pero
la idea es esta. Además hay un protocolo ictus ya, en cuanto se detecta, se lanza la llamada, ya esperan en la entrada de urgencias el equipo, ya está todo protocolizado, se ha hecho un trabajo muy importante en este sentido. Hay incluso algunas ambulancias preparadas ex profeso también. Por ejemplo, para una vez detectado la tipología, por ejemplo, en los ictus isquémicos, lo que se realiza es una trombólisis, es decir, medicamentos que lo que hacen es disuelven los coágulos. ¿Por qué? Porque si esto se detecta a tiempo y se puede recuperar el riego sanguíneo con suficiente prontitud, la afección va a ser menor, porque lo que se requiere es volver a regar como antes, ¿no? Si no, las plantitas se nos van a secar. Entonces, lo primero es quitar todo lo que se ha generado allí y ha obturado el riego para que vuelva a llegar el riego. Esto sería en este caso. En el caso de los ictus pues, hemorrágicos, donde hay un sangrado en el cerebro, el tratamiento puede ser más complejo. También puede incluir pues, cirugía para detener esa hemorragia y aliviar esa presión, porque pensemos, ya lo hemos comentado antes, que lo que genera es una presión intracraneal que presiona a su vez el cerebro. Porque claro, es hueso contra cerebro. Entonces, esa situación pues, puede generar estas consecuencias futuras. Y después de este tratamiento inicial de choque, pues comienza una fase ya crucial, que es la rehabilitación. Y aquí es donde entra en juego un equipo de profesionales. Generalmente no es solo un tipo de profesionales, porque hay afectaciones en la movilidad, generalmente, y entra a jugar pues, un fisioterapeuta. También hay dificultad en realizar tareas de la vida cotidiana, pues entran terapeutas ocupacionales y logopedas, porque también se ve afectado pues la memoria, la deglución. Claro, yo creo que esto habría que explicar un poco al público en qué consiste cada papel de cada profesional, porque lo tienen un poco a veces complicado. Un fisioterapeuta lo que va a trabajar obviamente sería todo lo que está relacionado con la parte motora general. Es decir, si tengo problemas para caminar, tengo problemas de equilibrio, etcétera, etcétera. Un terapeuta ocupacional lo que tiene que hacer es pues cómo de alguna manera se enfrenta ese paciente a su vida cotidiana, cómo vestirse, por ejemplo, o cómo lavarse los dientes, o cómo moverse por su casa, ¿no? Y en el caso de los logopedas como nosotros sería todo lo relacionado con toda la parte de comunicación, de trastornos de la comunicación y todas las funciones asociadas a eso, con lo cual entraría pues tanto la respiración como la motricidad orofacial, cómo mueve labios, lengua, qué pasa con los músculos de la garganta, qué pasa, por ejemplo, con el tratamiento de la audición en el caso que tenga una pérdida, qué pasaría, pues, por ejemplo, con la memoria, toda la parte relacionada con el lenguaje, qué pasaría con el habla, con la voz, con la deglución. Todos esos aspectos son los que trabajaría un logopeda. Y eso lo hemos comentado antes del programa, que claro, deberían de ser logopedas que tengan una capacidad amplia de poder trabajar todos estos trastornos, porque claro, si un paciente va a necesitar un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional y un logopeda, pues claro, no puede tener 30 logopedas, por ejemplo, para trabajar todas esas disfuncionalidades, porque sería inviable económicamente. Ya son pacientes complicados en el sentido económico, es decir, hay que darles todo el apoyo, obviamente, pero claro, sería inviable, ¿no? Entonces, se trata de trabajar dentro de lo posible, pues con todas estas áreas, pero que bueno, que se puedan ocupar las máximas áreas posibles, porque si no es muy complicado. Claro. No, y además, cosa obvia que hemos hablado en otros programas, ¿no? La necesaria coordinación entre los distintos profesionales. Claro. Porque hay zonas limítrofes. Exacto. Claro. Por ejemplo, un logopeda trabaja el tema pues, de la escritura, pero el fisioterapeuta también utiliza la psicomotricidad fina y hace ejercicios relacionados con movimientos de la mano. Entonces, según qué movimientos, bueno, hay que coordinarse con quién lo hace. No vamos a repetir, no vamos a... claro. Una cosa es una psicomotricidad fina para coger, pues no sé, una aguja para coser, y otra cosa es coger pues un bolígrafo para escribir. Claro. Luego está a qué te lleva ese movimiento. Exacto. Claro. Entonces, y hay ejercicios preparatorios
que son generales. Sí, además pueden ser útiles. Sí, y los Claro. utiliza además tanto un fisioterapeuta como un logopeda, Claro. por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero bueno, hay que decir, tú también lo estás haciendo, pues mira, yo hago este y tú haces este. Claro. Y perfecto, porque si no, al final es como muy repetitivo para las personas. Y estamos hablando de adultos, Claro. No de niños. Claro. Entonces, no podemos ser, digamos, desconsiderados hacia una persona que tiene una preparación, aunque haya tenido un accidente cardiovascular, y tiene que tener y ver una coherencia entre todo lo que se hace con ella. Hemos hablado un poco de las disfuncionalidades asociadas a los ictus, que dependen, pues obviamente, del área afectada del cerebro, pueden afectar diversas funciones motoras, cognitivas, sensoriales. Seguro que nos puedes comentar con más precisión alguna de ellas, Jesús. Sí, bueno, por ejemplo, vamos a ver algunas, porque hay muchas, pero algunas de las más comunes son, por ejemplo, dificultades en el habla y en la comunicación, por ejemplo. Hay otras, por ejemplo, hablamos de problemas motores, problemas en la deglución, alteraciones visuales y perceptuales, etc. Luego hablamos un poquito más. Pero, por ejemplo, dificultades en el habla y en la comunicación. Claro, pongámonos en una situación de una persona que ha sufrido un ictus, ha estado hospitalizada, le han hecho todo lo que ha podido realizar en el ámbito médico, lo que sea, y claro, en el momento en que ya, desde el punto de vista médico, ya está bajo control, entonces entra en otra etapa diferente. Y es, ahora ya, ¿qué hago con mi vida cotidiana? Aunque esté todavía ingresado en el hospital. Quizás es la etapa más complicada, claro, más difícil, obviamente. Evidente, porque además recordemos en la definición, y para eso están, que es un cambio brusco. Es de un instante para otro, ha cambiado mi vida. Ya no soy la persona que era, no tengo el nivel de autonomía que tenía. Entonces, claro, hay distintos problemas, como decíamos, a los que tenemos que enfrentarnos como logopedas. Hemos de hacer una buena revisión. Y entonces, claro, hemos de pensar lógicamente, ¿qué es lo primero que necesita una persona para vivir y sobrevivir? Aparte de la intervención médica que se ha hecho, que ha sido maravillosa. Pues respirar y comer. Exacto. Que es lo más básico. Exacto, totalmente. No voy a pretender empezar a trabajar con que sea capaz de leer y de recitar y de memorizar la Odisea, si tiene problemas a la hora de tragar, deglución. Lo primero que tendré que trabajar es la deglución, porque es algo que puede poner en riesgo su vida y además impide que pueda alimentarse, que es lo más básico, junto con respirar. Claro. Lo demás es añadido, podríamos decir. Tenemos que ir a los pilares. Esto quiere decir que el logopeda tiene que hacer un diagnóstico inicial exhaustivo de las funciones que están preservadas, de las que están alteradas y de las que están medio. Claro. Esto es importante porque normalmente cuando un paciente con ictus nos llega a la consulta, muchas veces ese diagnóstico no existe, lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que saber en qué estado está ese paciente y si realmente pues, puede tragar o no puede tragar y en qué aspecto, incluso aunque venga desde el hospital, claro, porque es muy difícil que le hayan hecho a lo mejor una prueba que se llama FES, con colorantes, se la pueden haber hecho en el hospital, pero imaginemos que ha pasado un mes hasta que entre a nuestra consulta. En un mes ha podido cambiar tanto que entonces tenemos dos opciones, que es o trabajamos en un ambiente hospitalario, todos, con lo cual es imposible también porque no es viable, o una vez que el paciente viene a nuestras consultas privadas, o trabajamos a domicilio también porque a veces vamos a trabajar a su casa, tenemos que poder conocer las herramientas básicas para saber si ese paciente va a poder tragar bien o no, si a través de cribados, a través del uso, por ejemplo, de un espejo laringio, si tenemos algún tipo de endoscopio portátil que podemos llevar con nosotros, ver si quedan restos, si, por ejemplo, cuando está tomando una medicación, pues está dando vueltas por la boca la pastilla y no hay forma de tragarla. Es decir, entonces necesitamos herramientas, además, que sean muy objetivas para poder ayudar a ese paciente. No se trata solo de empezar a hacer ejercicios sin saber muy bien lo que estamos haciendo. Sí,
Esto, tanto en las visitas domiciliarias como en las que vienen a la consulta, nosotros tenemos claro que no tocamos nada hasta que no haya un diagnóstico. Exacto. Entonces, claro, primera sesión, primer contacto es, vamos a hacer pruebas, vamos a observar, vamos a preguntar tanto a la persona en la medida en que puede responder o no y a sus acompañantes para tener información, poder hacer un diagnóstico logopédico profundo y después poder actuar. Claro. No empezar a actuar ya de una manera sin este diagnóstico. Sí, eso es cierto. Bueno, en el caso de la disfagia, que un día hablaremos específicamente de eso, lamentablemente muchas de las cosas que se hacen a nivel de rehabilitación es solamente poner espesante en los alimentos y hay un mundo mucho más amplio que eso. Pero claro, para poder saber qué necesitamos y qué está pasando con el paciente hay que hacer ese diagnóstico, obviamente. Exacto. Ese es básico. Sí. ¿Qué más cosas nos podrías comentar en este aspecto? No voy a digamos, hacer un listado, ¿no? Pero, por ejemplo, dificultades del habla y la comunicación puede ser un tema de afasia, incapacidad para expresar o comprender, o una disartria, afectación en el control muscular del habla. Yo sé que quiero hacer una pequeña puntualización o aportación o reflexión, ¿no? Cuando hablamos de este aspecto, de decir, bueno, a ver, vamos a ver, a nivel del habla, comunicación, lo más importante es ver lo antes posible si la persona tiene la comprensión preservada, es decir, si puede entender unas órdenes que yo le diga simples o no. Si yo le digo, coge el bolígrafo y déjalo delante de la mesa, pues bueno, que lo pueda hacer. Porque a partir de ahí se abre una línea de trabajo u otra. ¿Sí? Sí, entonces, cierto. A partir de ahí podemos hacer cualquier tipo de aspecto que hemos diagnosticado, porque pueden haber problemas cognitivos y de memoria, emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de la persona. Sí, bueno, todos estos aspectos que vemos que son en realidad otras enfermedades que el origen es el ictus, pero luego muchas veces las personas dicen, bueno, yo tengo afasia, pero esa afasia está provocada por un ictus, o tengo una disartria, pues está provocada por un ictus, o tengo, por ejemplo, una disfagia, que tengo problemas para tragar, está provocado normalmente por un ictus. Existen otros casos, Sí. Pero el ictus obviamente es como la causa principal, que luego obviamente provoca toda esta serie de trastornos funcionales, que cada uno de ellos tiene su propia etiología, obviamente, que luego pues hay que trabajar o de manera específica o conjuntamente con el resto de aspectos que tenga el paciente, ¿no? Pero una parte significativa, y con esto ya acabo esta parte, para un logopeda lo importante es saber qué funciones están alteradas. Claro. Si lo ha provocado un ictus isquémico o uno hemorrágico, sí, en realidad al logopeda no le afecta en exceso. Lo que necesitamos saber es estado de memoria, cómo ha funcionado, sí, a dónde afecta, cómo está a nivel cerebral la afectación, etcétera. Bueno, sí que al equipo médico sí que podemos preguntarle el pronóstico. Exacto. Porque teniendo en cuenta la lesión, es decir, a ver, teniendo en cuenta que hay una plasticidad cerebral, vamos a trabajar y qué pronóstico tenemos trabajando con este paciente para poder recuperar esta función. Por el nivel de afectación cerebral que ha producido X, lo que sea. Sí. Otro aspecto también importante en el paciente, que yo hoy le he dado el nombre del viaje del paciente, está muy relacionado también con el viaje emocional. Entonces vamos a tener una serie de etapas. Hay una etapa, por ejemplo, que hablaríamos de impacto y de shock inicial. Yo he escogido una serie de piezas musicales pues, para ilustrarlas. Claro, es que pensemos, la palabra que hemos dicho antes, es súbito. Un día eres de un modo y de repente pasa algo y al instante siguiente ya no puedes hacer lo mismo que hacías. Entonces, el shock inicial es lo más importante a tratar. Claro. Yo, como ya me ha presentado Eduardo, además de logopeda, soy psicólogo, y entonces, claro, inmediatamente ahí lo que hacemos es encarar esa situación de cambio, es un cambio vital total. Claro. Entonces, a partir de ahí establecemos
pasos hacia adelante con el objetivo de avanzar lo máximo que podamos. Claro. Es muy importante cómo gestionamos ahí las expectativas. Ha Claro. pasado algo, es verdad, ya no eres lo que eras distinto, te sientes distinto, porque además lo dicen. ¿Dónde está el que yo era? Claro. Luego hay una serie de etapas que tienen que ver, cada vez que pasa algo importante en la vida de una persona, hay una serie de etapas. La siguiente etapa, ¿cuál sería? Bueno, la siguiente etapa es, al principio no entiendo nada y de repente me doy cuenta y digo, ¿pero qué me pasa? Es decir, es que no puedo decir el nombre de esa cosa que tengo ahí delante, que la he visto tantas veces y soy incapaz. Entonces, claro, esa impotencia genera pues miedo por un lado, angustia, de decir esto que va a acabar, no va a acabar. Claro. Y una vez que esta etapa de miedo y de angustia más o menos pensamos que la hemos pasado, ¿cuál sería el viaje del paciente? Hay un momento en el que uno se da cuenta de que se despide de una parte de sí mismo y entra en tristeza. Tristeza es una emoción que lo que hace en realidad es te ayuda a reestructurarte interiormente, porque la tristeza es hacia adentro, es silencio, no tienes ganas de hablar. Es como dentro, bueno, se te está reconstituyendo la mente, aceptando lo que hay, despidiéndose de lo que ya no es, y es un poco, pues eso, dejarse estar triste sabiendo que en realidad te estás reestructurando. Evidentemente, si esa tristeza baja y entramos en una semidepresión, hay que llamar, hay que pedir ayuda, claro. Pero no es inhabitual que haya este bache. Claro, y una vez que pasamos esa tristeza y esa aceptación, ¿entraríamos en? Sí, a ver, aquí yo, la primavera de Vivaldi, porque es un renacer, hay de todo, evidentemente. Hay personas que lo aceptan y ya está, y luego hay personas que descubren otras cosas de sí mismas y que se sienten felices delante de cualquier pequeño logro o aspecto de la vida que van encontrando, porque como han pasado por una circunstancia muy grave, llegan a valorar las pequeñas cosas de otro modo. Entonces, son a veces, si superan esta etapa anterior, muy felices con muy poca cosa. Claro. Y entonces, claro, desarrollan una palabra que está muy de moda ahora, que es la resiliencia, claro, ¿no? Claro, la resiliencia hace referencia a la capacidad de darle la vuelta, de soportar, de sacar aspectos positivos de lo que aparentemente no lo es. Entonces, hay un aspecto negativo alrededor, todo el mundo se queja de todo, y una persona resiliente dice, bueno, pero estoy viva, claro, y ya está. Y de que te quejas tú teniendo en cuenta todo lo que he vivido yo, exacto, ¿no? Claro. Que ya dejan de comparar, simplemente claro, están en otra esfera. Exacto, exacto. Y ya como final, cuando ya esa persona ya ha hecho un viaje tan grande... Bueno, lo que hay es un agradecimiento tremendo a las personas que la han acompañado en ese viaje, porque se notan renacidas, han pasado por una situación que es una cueva oscura en la que no había nada, en la que no podían decir vaso, en la que no podían traducir un número que es el 1, miraban y no veían nada. En el momento en que ya están en una vía de poder desarrollar su nueva vida, porque probablemente en la mayoría de situaciones ya no es la misma que antes, pero son personas sumamente agradecidas. Son personas que tienen mucha memoria a largo plazo de las personas que la han ayudado, y de repente años pasan y sorprenden con una comunicación, claro, para agradecer algo, felicitar un cumpleaños después de 15 años. ¿Y cómo se acuerda esta persona? Bueno, porque son muy, muy, muy agradecidas. Bueno, pues después de todo este viaje que ya hemos hecho a través de la definición, del diagnóstico, del tratamiento y del viaje emocional, estamos llegando a los últimos 10 minutos del programa y vamos a dar paso a las preguntas que nos llegan desde pues distintas partes del mundo que nos escuchan. Y una de las preguntas que nos hacen es si el ictus tiene algún tipo de causa hereditaria.
¿Tú qué crees, Jesús? Evidentemente, las causas hereditarias de un ictus están asociadas principalmente con factores genéticos que aumentan la predisposición a sufrir problemas. Es decir, sí que evidentemente hay. Algunos de estos podrían ser, por ejemplo, trastornos genéticos de la coagulación. Hemos hablado de que había un tipo de ictus, que es el hemorrágico. Si hay una dificultad a la hora de coagular sangre y hay una pequeña rotura, pues evidentemente puede haber una hemorragia y puede darse un ictus. Por ejemplo, pues el factor 5 Leiden, pues ahí hay una mutación. Es igual, hay aspectos. Con la hipertensión también. También hay aspectos. Hipertensión hereditaria. Claro. Pero esto, cuidado, no toda es hereditaria. Sí. Porque la gente, no, yo es hereditaria, no. Claro, con lo cual no hago nada porque total, exacto, claro. que la tenga tu madre o tu padre no significa que sea hereditaria. A lo mejor está afectada por otra casuística que es tu vida cotidiana. Claro, y Pero mismo podemos decir del colesterol. Lo mismo, que colesterol, existe, lo mismo. Claro, existe el colesterol hereditario, pero luego está el de que te has pasado. Luego está el que lo tiene toda la familia porque, claro, viva los churros diarios y las magdalenas. Y de postre en todas las àpats, ¿no? En todas las comidas, ¿no? Enfermedades hereditarias del tejido conectivo, por ejemplo, pues está el síndrome de Marfan, etcétera. Malformaciones arteriovenosas, esto a veces ocurre, hay una malformación determinada y en algún momento determinado, pues bueno, ¡pup!, hay una rotura determinada por ya una malformación existente en algún lugar de la arteria. Claro. Y por ejemplo, en familias que hayan tenido antecedentes de ictus, que hayan pues algún familiar, algún abuelo, algún tío. Puede haber. Evidentemente la historia familiar es importante, especialmente si se presentaron en edades tempranas, ¿sí? Si ya son edades pues elevadas, digamos 60 y pico, pues bueno, pero si fueron antecedentes familiares y ahí lo tuvieron en edades tempranas, 30 años, etcétera, pues bueno, ahí puede haber algún tema más hereditario. Otra pregunta que ya nos la esperábamos es ¿cuánto tiempo de recuperación necesito tras tener un ictus? Esto es como preguntar ¿qué número va a tocar en la lotería de Navidad de 2024? Claro. Imagino que esta pregunta también tiene mucho que ver con la etapa emocional en la que esté ese paciente, obviamente. Sí, claro. sí, sobre todo. Y tiene que ver mucho también con la persona, cómo enfrente la situación, claro. Pero es una pregunta lógica y muy esperable, ¿no? Depende. Depende de la afectación, de las áreas afectadas, de cómo ha sido el tratamiento de las personas, si ha sido temprano, si no. Depende de su propia plasticidad. Claro, quizás yo creo que aquí lo importante sería también ir consiguiendo objetivos a corto y medio plazo. Lo que comentábamos antes, tienes problemas de respiración o tienes problemas de devolución, vamos a por eso primero. Yo, con mis pacientes yo lo utilizo así. Y cuando ya entramos, por ejemplo, en el tema del lenguaje, pues hablo de los ladrillos del edificio. Entonces, claro, si empiezo con números, la gente no se puede desanimar, sino primero hemos de entender el número y luego la letra y luego vendrán las sílabas y luego vendrá el trabajar con los números y luego vendrá el hacer las palabras. Es decir, fraccionar la rehabilitación tanto en áreas pues deglución, memoria, lo que sea, y después dentro de cada una de ellas pues hemos sido capaces de recordar una figura. Genial, etapa 1. Ahora vamos a por 2. Un poco objetivos corto plazo que ayuden a que las personas se vean claramente los avances. Claro, yo además tengo otra habilidad, digamos, profesional, y es que me dedico mucho a gestionar el cambio en organizaciones, etcétera. Entonces hay un modelo que es de Kotter, que lo recomiendo porque sirve para muchas otras cosas, y habla, por ejemplo, eso, que ha de haber, pues, victorias, ¿sabes? Que la gente vaya viendo victorias. Entonces, si yo estoy en un proceso largo, porque es largo, y no veo victorias, que voy consiguiendo objetivos,
no permanezco en el cambio, la gente se va desanimando. Claro. Yo pienso que también aquí, nosotros como obviamente personas que trabajamos en la rehabilitación, es muy importante saber el canal de entrada que nos dé un camino para poder trabajar. Totalmente. Entonces, claro, yo pienso que todos los métodos pueden ser válidos, pero depende. Hay que explorar al paciente Sí, y a lo mejor ver si lo que le va mejor es pues oler, o la parte táctil, o la parte auditiva, o la parte... absolutamente. Porque lo que importa es comunicarse a través de los Absolutamente. sentidos, y cualquiera de los sentidos nos puede dar un canal de entrada Claro. que sea Es que hay que interesante. conocer a la persona. Claro. Es Sí. básico. Yo explico un caso. Yo suelo explicar casos, digamos, que me he encontrado como trabajando con dos extremos muy separados simultáneamente. Entonces yo tú los conoces a los dos, evidentemente, tuve un paciente hombre y una paciente mujer que venían uno detrás de otro. El paciente hombre era un señor que había escrito 30 libros, que tenía mucha presencia a nivel político, tenía un ictus, y yo trabajaba de él de una manera, Claro. con aspectos de economía financiera que le gustaban, etc. Claro. Y luego venía una señora maravillosa, que la quiero muchísimo y ella lo sabe, y trabajaba con el Lola. Claro, con las Y revistas hablábamos, del corazón. ya está. Entonces, a mí me da igual. Yo puedo trabajar con alta economía, aunque no tenga ni idea, da igual. Sí. Y hago preguntas. Y hablando de Lola, aunque no me conozca los personajes. Entonces, esa adaptación es básica. Sí. Uno se ha de adaptar a la persona, no al revés. Sí. No la persona a mi método Sí. o a lo que me han explicado que hay que hacer. Claro, No. sí, eso es cierto. Y otra pregunta que nos llega de otro oyente es: ¿qué consejos le darías a una persona que es familiar o cuidadora de otra persona que ha tenido un ictus? Bueno, en primer lugar, que se cuide ella. Sí, es una buena respuesta. Siempre decimos, el cuidador se ha de cuidar. ¿Sí? Entonces, siempre se habla de que alrededor de una persona con esta afectación debe haber profesionales y familiares y amigos. Y que el cuidador principal, siempre hay un cuidador o cuidadora principal. En la primera etapa se entiende, está ahí presente siempre, pero a partir de un momento tiene que delegar, es decir, desaparecer de vez en cuando, hacer su vida, cuidarse, oxigenarse, divertirse, no sentirse mal por divertirse, y dejar a esa otra persona que tiene esa afectación con un profesional. Claro. Entonces, es como, bueno, ahora te puedes quedar solo o sola, bien, yo salgo, tal. Ahora, mira, viene tal y yo voy, ¿sabes? O sea, irnos separando, porque si no, al final, la persona que cuida no tiene energía suficiente para seguir cuidando. No, y además que se crea una dependencia que no es sana para ninguna de las dos partes, obviamente. Exacto. Otro, ya como última pregunta, otro oyente nos pregunta que qué tiene que hacer si es un familiar, en este caso, por la pregunta, si el paciente que tiene el ictus tiene alterado el lenguaje o el habla. ¿Qué tiene que hacer este familiar? Tener una paciencia de santo y entender que la persona que tienes delante, aunque la conozcas hace 50 años, ya no es exactamente la misma o no se comunica igual. Entonces, comprender que cuando le cuesta decir algo, tengo que esperar a que lo acabe de decir. Claro. Bueno, pues hemos llegado ya al final de este programa. Como siempre, pues un placer el poder hablar de tantas cosas relacionadas con la comunicación y con la voz. Solamente despedirnos. Muchísimas gracias, Jesús, por haber estado aquí con nosotros esta tarde. A ti ya lo soy. Como tengo la suerte de tenerte aquí pues en la consulta, sé que vas a estar muchas más veces pues compartiendo los contenidos del programa Hablando con Voz, y les esperamos el próximo martes a las 8:30 hora de España en nuestro programa Hablando con Voz para Fonored Radio. Muchas gracias.